Buenas tardes, profe. Buenas. Eh, bueno, vamos a pasar a un tema nuevo. Ya le subí el apuntecito a la plataforma. Y vamos a ver madera, por supuesto, como desde el punto de vista de uso en la construcción, ¿no? Como material estructural. Eh, También, no sé si ya lo habrán visto, le subí la resolución del parcial, ¿no? También están las notas de la parte práctica, para que, bueno, cada uno viendo cómo se resolvió el parcial, ahí van a ver cuáles eran o cuáles habrán sido los errores. Lo podemos ver rápidamente. Esto es lo que tienen entonces subido. El punto 1, que era determinar los estados de carga, tenemos entonces para las correas, el primer estado de carga permanente, peso propio de la correa más el que transmite la chapa, dando este valor, sobrecarga de uso, con este otro valor, viento, que como dice que es succión, va, digamos, uno puede dibujarlo igual siempre, ¿no? Y si uno dibuja la carga acá y le pone un signo menos, se entiende que en vez de ir de arriba para abajo, va de abajo para arriba, ¿no? Y si uno la dibuja desde abajo, entonces el signo se lo deja positivo porque esto es solamente el valor, ¿no? O sea que de las dos formas se puede hacer. Eh, Luego, bueno, para los estados de carga en vigas, ¿no? Como estas reacciones van a ser las cargas en las vigas, entonces las calculamos, y los estados de carga son los mismos, carga permanente, salvo que la viga tiene distribuido su propio peso, y como carga permanente que viene a través de las correas son cargas puntuales, que son la reacción multiplicada por 2 porque son dos correas, ¿no es cierto?, en cada viga. La sobrecarga es solamente a través de las correas, el viento también. Y luego, para que sea cortito y parcial, lo que es mayoraciones y combinaciones solamente para correas, y que eran la carga permanente por 1,4. Bueno, aquí están las 5 combinaciones que vimos, y hay, bueno, 3 que dan en un sentido, y hay 2 que dan en sentido contrario. Bueno, esto lo tienen, para que después controlen, comparen, y cualquier cosa pueden preguntar, no hay problema, ¿sí? Ahora o la clase que viene, el viernes, vamos a hacer algún práctico. Yo creo que va a estar bueno que hagamos un práctico, al menos de hormigón armado, ¿no? Un poquito de dimensionado, y estructura metálica y madera. Podemos hacer un solo práctico, algún ejercicio, porque es muy similar, digamos, ¿no? O sea, aunque el acero y la madera, ustedes dirán, son totalmente distintos, pero en realidad, desde el punto de vista del cálculo, como nosotros trabajamos con materiales de comportamiento elástico proporcional, bueno, tienen distintos valores, por supuesto, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Como se calcula uno como el otro. En cambio, el hormigón armado es totalmente distinto, ¿no? Ya vimos que al ser un material compuesto, vimos todas las particularidades que tiene, y está bueno que hagamos algún pequeño dimensionado para que no terminen, sino que visualicen un poco mejor de cómo funciona, ¿no?, el hormigón armado. Este, bueno, pasemos a madera, ¿no? Como siempre les digo, no vamos a leernos todo lo que está ahí, ¿no?, en el Power, que yo ya se lo subí, pero como PDF. Pero bueno, vamos a ir haciendo algunas cosas, ¿sí?, para que pregunten. Respecto al parcial, no sé si alguno quiere preguntar algo, como les digo, bueno, después lo ven,
Ven, comparan con lo que han hecho, y cualquier duda o cualquier cosa respecto a la nota, lo podemos ver el viernes, ¿no? Después vamos a hacer probablemente un único recuperatorio. La mayoría aprobado, como habrán visto el primer parcial, pero hay algunos ahí que van a tener que recuperar la parte práctica al menos. Así que ya veremos si hacemos, según cómo vaya en el segundo parcial, o a estos poquitos, a lo mejor coordinamos o hacemos algún tipo de evaluación, pero fuera del horario de clase, ¿no? Para que no perdamos clase repito, creo que son 3 nomás los que van a tener que levantar, o bueno, 3 que reprobaron y algunos que a lo mejor quieren levantar nota. Pero bueno, ya lo vamos a ver, no se hagan problema. Bueno, pasemos a ver algo de madera, si les parece. Bueno, como dice acá, la madera siempre se consideró sigue siendo, por supuesto, un excelente material de construcción, más allá encima de todo lo que tiene que ver con que es un recurso renovable, ¿no? Por supuesto. Pero se usa de siempre y se sigue usando, ¿no? Y hay países donde se usa muchísimo la madera, y acá yo diría que tal vez un poco, cada vez más. ¿Cómo será que en el año, hace unos 5 años más o menos, creo, se ha emitido por primera vez reglamento CIRSO para estructuras de madera? Es decir, antes no se construía, por supuesto, pero no había un reglamento que cumplir, así que estaba todo medio a criterio nomás de cada uno, o de utilizar reglamentos de otros países, pero la madera sí, ya hay maderas que son muy comunes, pero de país a país, de provincia a provincia, como cambian, ¿no? Entonces, acero, hormigón, por supuesto, en todo el mundo lo mismo. Así que bueno, por suerte ya disponemos de un reglamento, y la industria de la madera como material de construcción, material estructural me refiero, ¿no? Porque por supuesto acá no vamos a hablar de la madera usada en carpintería, en muebles, en todas esas cosas, y por ahí ustedes hasta van a saber más, ¿no? Eh, de la industria de muebles y ese tipo de cuestiones. Y aquí vamos apuntando a su uso como material estructural, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, lo que tiene obviamente la madera, esto sí que es algo que digamos que no fabricamos, ¿no? El hormigón, dijimos que lo fabricamos en obra, o puede haber hormigones prefabricados, pero en general se hace en obra. El acero se fabrica, ¿sí? Después se lo trabaja en estructuras, digamos, a partir de elementos que ya han sido fabricados. Bueno, pero la madera más vale que no, ¿sí? Por supuesto que se puede, y hay producción de madera, cultivo, o sea, no toda es natural, ¿no? De ir a obtener del bosque o del monte, sino que bueno, ya hay industrias que producen madera, pero bueno, no se la fabrica, ¿no? Así que las características de la madera van a depender de varias cosas, ¿no? El tipo de suelo, el clima, la altitud. O sea que no todas, por más que sean lo más unificados posible, nunca la madera va a tener exactamente las mismas propiedades, como sí nos puede garantizar o nos tiene que garantizar quien nos venda acero, nos venda hormigón, nos tiene que garantizar las propiedades mecánicas, ¿no? Y la madera, bueno, eso tiene dentro de ciertos límites, ¿no? Nada más.
Bueno, ahí tienen todo lo que forma, ¿no? Qué es lo que realmente es la madera para nosotros, ¿no? Y ahí lo tienen bien indicadito. Después, por supuesto, como que a la vuelta de la madera, la corteza y toda la parte, o sea, un tronco es como que tiene la madera como estructura y el resto, ¿no? Es la parte que usa el árbol, digamos, ¿no? La parte viva. Bueno, y vamos a ver, repito, no poner a leer todas, ¿no? Pero hay propiedades físicas, que son todas estas que están acá, y propiedades mecánicas, esto sí, todos los materiales que pretendamos usar como estructura, lo que nos interesa son las propiedades mecánicas, ¿sí? Incluso, en realidad, las últimas tres, ¿no? La resistencia a tracción, resistencia a compresión y resistencia a flexión, es lo que vamos a utilizar para poder diseñar estructuras con madera. Y ahí ya vemos una diferencia, ¿no? En acero, ¿se acuerdan que dijimos, a ver quién se acuerda, cuál es la tensión, ¿no? O cómo determinamos la resistencia de un acero? ¿No? Era la tensión máxima que le podemos aplicar para considerar que la estructura no ha fallado, ¿no? O mejor dicho, una tensión a partir de la cual consideramos que la estructura falla, y que para el acero es la tensión de fluencia, para el hormigón la tensión de rotura por compresión. Y la tensión de fluencia del acero, ¿cuál era? Era un valor de tensión para el cual la deformación se hace excesivamente grande. Ahora, el hormigón, dijimos, lo usamos para compresión y, bueno, su límite es directamente la tensión de rotura a compresión. Y en el acero, entonces, esta tensión límite, que no es una rotura, sino que como es dúctil es una fluencia, una gran deformación, es válida tanto para tracción como para compresión, incluso para flexión, es decir, la tensión de fluencia es una sola. ¿No? La madera tiene esto, ¿no? Que no es lo mismo traccionar que comprimir, e incluso no es lo mismo que aplicarle flexión. ¿Sí? Bueno, empecemos por las propiedades físicas, veamos algunas nada más, después el resto las leen, y, bueno, el segundo parcial, como para ver que han leído, algunas preguntitas después haremos, ¿no? Característica física importante de la materia es la anisotropía, que era lo contrario, digamos, que es la isotropía, significaba, ¿no? Como para el acero, por ejemplo, que en cualquier dirección las propiedades físicas, mecánicas son las mismas. La madera es anisótropa, es decir, que, como ven acá en el dibujo, no tiene las mismas propiedades que en una dirección, que en la otra o que en la otra. ¿Por qué? Bueno, porque la madera está formada por fibras, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo las propiedades físicas y mecánicas paralelas a las fibras que perpendiculares a las fibras, ¿no? Entonces, es una característica que ya no es un material isótropo, sino que es anisótropo. Contracción, humedad, esto es también importante, importantísimo en la madera. No es lo mismo con el hormigón no tiene, una vez que ha fraguado, una vez que ha pasado por su proceso de endurecimiento, puede tener humedad o no, pero eso no le afecta para nada. Y el acero obviamente no tiene posibilidad de tener humedad. ¿Qué es humedad? Bueno, es, por supuesto, el contenido de agua que está adentro, ¿no? Del material. Y esa agua, en la madera se presenta de tres formas, como dice acá. El agua de constitución, el agua de impregnación o de saturación y el agua libre. ¿Sí? Entonces,
La suma de esto es lo que en total se llama la humedad. ¿Sí? Entonces, sencillamente, bueno, ¿qué es la humedad? Relación del peso del agua que contiene la madera con el peso de la madera anhidra, que sería la madera seca, ¿no? Sin nada de contenido de humedad. Eh, la madera, como dice acá, es higroscópico, o sea que el gran inconveniente, digamos, de la madera, ¿sí?, es que esa humedad, ese contenido de agua, va variando, como dice acá, de acuerdo a las condiciones del ambiente. ¿Sí? Y eso es lo que se llama la higroscopicidad. O sea que la madera siempre, ¿no?, en toda su vida, va variando su contenido de humedad de acuerdo al ambiente en que está expuesta. ¿Sí? Bueno, esto después lo ven ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los contenidos de humedad? Para colmo, digamos, van cambiando, ¿sí?, el volumen de la madera va achicando y agrandándose de acuerdo al contenido de humedad, ¿no? Porque si fuera solamente cuestión de que su humedad suba o baje, no sería problema. El problema es que depende también, por supuesto, el tipo de madera, va cambiando su volumen, ¿sí? Entonces eso provoca que cuando tenemos que unir una estructura de madera, típico uso para nosotros la madera es el techo, ¿no? Es muy común para nosotros hacer estructuras de hormigón o de mampostería y después techar con madera, ¿no?, en las casas. Y bueno, ahí ya, cuando yo tengo un material, repito, mampostería, hormigón, que por más que tenga o no tenga humedad, no cambia su volumen, con un material que sí, que es la madera, entonces empiezan los detalles estéticos, ¿no? O sea, con la madera va cambiando su volumen, entonces contra una pared, un reboque se empieza a separar, se fisura, me hace saltar el reboque a veces, ese tipo de cosas. Que no son problemas estructurales, pero bueno, estéticamente no son lindos, ¿sí? Así que bueno, esto es una cuestión que es muy particular de la madera, esto de irse hinchando o no, de acuerdo a cómo va variando la humedad y del tipo de madera. Bueno, entonces, la madera tiene, fíjense, una variación de volumen, ¿no?, y que se mide con este coeficiente, y por cada 1% de variación de humedad, hay maderas, ¿no?, como dice acá, las mejores para carpintería, digamos, al menos, que tienen un cambio de volumen de 0,15 a 0,35%. La madera más común o la que podemos usar para construir, aparte, yo les digo, ese problema de interacción, digamos, con mampostería o esas cosas, pero bueno, no es tan grave en una madera de contracción media, ¿sí?, y una madera de fuerte contracción, bueno, ya fíjense, si la humedad me varía un 1% y el volumen llega a variar también el 1%, es como importante, ¿no? Pues las variaciones de humedad pueden llegar a ser, la humedad, acuérdense, ¿no?, el agua que está dentro de la madera, no es la humedad del aire, ¿no? Pero si la humedad de la madera me varía un 5, un 10%, fíjense que una madera de estas últimas va a variar su volumen también un 5, un 10%, digamos, ¿eh? Una madera que, como dice ahí, solamente la podemos usar si la humedad no varía, digamos, si no es mucho el cambio de volumen. Bueno, el peso específico, normalmente están relacionados, ¿no?, las maderas más pesadas, relativamente, o sea, las que tienen mayor peso específico, seguramente también tienen mayor resistencia mecánica. Homogeneidad, bueno, durabilidad. Y pasemos ahora ya
a ver un poco de las propiedades mecánicas, repito, que es lo que más nos interesa, por lo menos la parte de la construcción, ¿no? Como yo le decía recién, bajo cargas pequeñas o digamos en el uso que le vamos a dar como material estructural, la madera cumple con la ley de Hooke. Eh, ¿Alguien se acuerda qué era la ley de Hooke? ¿Alguien se acuerda? Si no me equivoco, profe, era formulada para los casos de estiramientos longitudinales, ¿puede ser? ¿Era para resortes? No, la ley de Hooke es, digamos, para cualquier material, ¿no? No depende en realidad del material o del tipo de carga, es un tipo de comportamiento. Es una relación entre esfuerzo y deformación, ¿m? Entre tensiones y deformación específica o entre fuerzas y deformaciones. Entonces puede ser tracción, puede ser compresión. Tracción, porque normalmente es lo que se mide en los ensayos de laboratorio, o compresión, ¿está bien? Que son los ensayos típicos, digamos, de materiales para poder ver qué propiedades mecánicas tienen. Y también hay, por supuesto, ensayos de flexión. Pero la ley de Hooke simplemente dice que la relación entre tensiones y deformaciones, ahí está, ¿ven? La relación entre fuerza y deformación, o ustedes saben que si yo la fuerza la relaciono a una propiedad geométrica, es una tensión, digamos, porque esa fuerza por unidad de área, y si yo la deformación la relaciono con las dimensiones originales, le pasamos a llamar deformación específica porque es por unidad de longitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no importa. La relación entre, pongamos, fuerza de tracción y deformación por tracción, o fuerza de compresión, deformación por compresión. Cuando la relación es directa, como he puesto ahí en el chat, ¿sí? Eso es un comportamiento proporcional, ¿sí? Y además, siempre eso se da con también un comportamiento elástico, ¿no? ¿Qué era elástico? Que si yo aplico entonces una fuerza, se deforma siguiendo esta proporcionalidad, o sea que si duplico la fuerza, la deformación es el doble, no es ni el triple, ni un cuarto, es doble de fuerza, doble de deformación y así de simple. Elástico significa que cuando quito esa fuerza, la deformación también vuelve a cero. No quedan deformaciones permanentes, que eso es lo que se llama un comportamiento plástico, ¿no? Lo que le pasa al acero, cuando llega la fluencia, yo quito la carga, pero el acero quedó deformado, ¿sí? Y lo mismo le pasa a la madera. Si yo me excedo, ¿no? Me salgo del comportamiento elástico, la madera va a quedar deformada, ¿sí? O rota. Y la ley de Hooke es justamente esa ley, ¿sí? Es que hay una relación directa entre tensiones y deformaciones, o entre esfuerzos, o fuerzas, digamos, y deformaciones. ¿Sí? Bueno, eso era el Hooke. Entonces, la madera, entonces decimos que va eh, a comportarse siguiendo eso, o sea que la madera también tiene un comportamiento elástico proporcional, por eso le decía que es similar al acero, con valores distintos, pero es un material que cumple la ley de Hooke y listo, ¿eh? Por supuesto, bajo las cargas que correspondan y de esa forma es la que se la va a trabajar a la madera en la estructura, ¿no? Si sobrepasamos, ya van a quedar deformaciones permanentes, o sea que no nos va a servir y la deformación va a ser muy grande, ¿no? Esa
relación que hay entre tensiones y deformaciones, ese constante, ese valor constante, es lo que se llama el módulo de elasticidad. Entonces, cada material tiene su módulo de elasticidad. Bueno, el módulo de elasticidad de la madera, más o menos, está en, fíjense, 4.000 a 5.000 kilos centímetros cuadrados, en el sentido transversal a las fibras, y en el sentido paralelo, fíjense, muchísimo más. Es decir, si yo, digamos, agarro una madera, siempre los tirantes, las piezas de madera, digamos, las fibras son paralelas al eje, por lógica, ¿no? Porque así es como se la consigue en la naturaleza, y lo único que se hace es sacarle la corteza, sacarle el resto y dejar la parte de madera propiamente dicha, la parte resistente. Entonces las piezas que obtenemos normalmente, ¿no? El eje es paralelo a las fibras. Entonces, si yo tracciono, por ejemplo, ensayo una madera a tracción, puedo obtener un módulo de 80.000 a 180.000, digamos, 100, 120. El hormigón, ya no sé si se acuerdan, andaba un poco más, 200, 300. Dependía también de la resistencia. Y el acero es 2 millones, ¿no? O sea, 10 veces más que el hormigón y más o menos unas 30 veces más que la madera. ¿Y qué es este valor entonces, módulo de elasticidad? Bueno, como es relación entre tensión y deformación, que en definitiva va a ser relación entre fuerza y deformación, mientras más grande, a la misma fuerza es menor la deformación. ¿Sí? Entonces, sí, ahora si yo, ¿no?, tengo mi tirante, estamos hablando de ensayarlo paralelo a la fibra. Ahora, si yo lo agarro perpendicular a la fibra, tiene muy poquita rigidez y tiene mucho menos resistencia. ¿Por qué? Porque las fibras son resistentes, ¿no? Y cuando yo hago paralelo, entonces toda la fibra, cada una absorbe una parte, digamos, ¿no?, del esfuerzo. Si lo hago al revés, lo único que hago es separar una fibra de la otra. Entonces, es mucho menor, digamos, la resistencia y la rigidez. Entonces, eso es la anisotropía. Yo en el acero, si hago el ensayo así, 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 como quiera, me va a dar siempre lo mismo. Bueno, flexibilidad, que es lo opuesto. La densidad, fíjense, está normalmente por abajo de los 1.000 kilos por metro cúbico. ¿Qué pesa 1.000 kilos por metro cúbico? El agua. El agua, ¿no? Entonces la madera flota, digamos, ¿no? Pero bueno, hay maderas duras, ¿no?, que pesan más, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de densidad, ¿no? Entonces, un pedazo de quebracho colorado, por ejemplo, lo tiran al agua y se hunde como ladrillo, más o menos, digamos, ¿no? Por la densidad que tiene, y también, por supuesto, tiene una gran resistencia, ¿no? Por algo tenemos durmientes de ferrocarril de, vaya a saber, más de 100 años y se comportan, pero mejor que el hormigón todavía. Pero bueno, hay esas maderas duras, ¿no?, como el quebracho, guayacán, no sé, el algarrobo, no me acuerdo, que no flotan. Digamos, ahí está la prueba clarita de que son maderas duras, densas, por lo tanto seguramente van a tener mejor comportamiento estructural, ¿no? Bueno, acá está, ¿eh? Las muy duras, quebracho, guayacán, eso es lo que le decía, Urundel, Seville, Lapacho, etc. Las duras, semiduras. Bueno, esto después lo leen, ¿no? Pero la madera, los medios de unión, hay todo un mundo, digamos, ¿no?, de las estructuras de madera, toda una especialidad. Bueno, resistencia
a la tracción. Esto leamos un poquito, ¿no? Frenemos un poquito acá. Dice, la madera es un material muy indicado para trabajar a tracción en la dirección de la fibra, como yo le decía recién. Eh, ¿Cómo se limita o qué es lo que limita esto? Bueno, la dificultad para transmitir los esfuerzos a las piezas. Entonces, la gran cuestión, muchas veces la madera, es cómo hacer las uniones. En acero, bueno, tenemos soldadura, digamos que una unión que nos da perfecta continuidad, y la madera no lo podemos soldar, ¿no? Así que bueno, normalmente las uniones, van a ver en las estructuras de madera, se hacen con elementos metálicos, ¿no? Con refuerzos, planchuelas, cartelas, y se usan tornillos, seguramente, ¿no? Muy raro que la unión se haga con elementos de madera, puede ser también, ¿no? Si no, bueno, con clavos, con pegamento. Pegamento, digamos, ¿no? Muebles, carpinterías, pero estructuralmente, seguramente la unión va a ser de tipo mecánica, ¿no? Más que por adhesión, ¿no? Por materiales adhesivos. Bueno. Después dice, si se realiza un esfuerzo de tracción en la dirección axial, es decir, paralela a la fibra, la magnitud de deformación será menor que si el esfuerzo es de compresión. Es decir, que la rotura de la madera por tracción se puede considerar como rotura frágil. Sí, si ustedes van a ensayar una madera a tracción, repito, en el acero lo que van a ver es que lo que decimos que es una falla es porque ha entrado influencia, se estira mucho, pero queda, ¿no? Continúa resistiendo. Muy deformado, por eso no nos sirve, pero bueno. La madera, bueno, si logramos someterla a un gran esfuerzo de tracción, pero como dice ahí, también es muy difícil aplicarle, ¿no? Por ahí va a fallar en la unión antes que la madera en sí. Pero bueno, si logramos hacerlo, seguramente también va a ser frágil, ¿no? La madera no va a tener una deformación plástica grande, sino que se va a cortar en dos, digamos, la muestra, y no tiene ductilidad como tiene el acero, ¿sí? Bueno, esto es ¿qué es lo que afecta a la resistencia de tracción? Bueno, todas estas cosas, o sea, digamos, eh, la inclinación de la fibra, los nudos, como la madera es lo que es, eh, entonces tiene imperfecciones, tiene los nudos, que es donde salen las ramas, y la fibra no es siempre, cuando vemos una pieza de madera, la fibra no es una cosa perfectamente paralela al eje, sino que según como el corte, el crecimiento del árbol, las fibras no siempre van a estar bien paralelas al eje, entonces mientras más inclinadas están, tan inclinadas así, bueno, la resistencia va a ir disminuyendo, bueno, y ahí dice, ¿no? Digamos, un ángulo no tan grande de 15 grados ya me puede bajar la resistencia a la mitad, ¿sí? Y si el ángulo es 30 grados, la resistencia es bajísima, un 20%. ¿Sí? Así que bueno. Resistencia a la compresión, que influye también más o menos lo mismo. Y ahora veamos por qué aparece como flexión. Repito, en el acero, en el hormigón, bueno, uno dice el acero, a ver, ¿cuál es la tensión de fluencia? Bueno, cuando yo aplico flexión, ¿no? Que ya saben, yo aplico un momento flector, entonces a una barra, si le hago esto, o si la tengo apoyada y la cargo, la parte de arriba está comprimida, la parte de abajo está traccionada, ¿no es cierto? Entonces, en el acero, digamos, la parte, cualquiera de las dos, si llego a la tensión de fluencia, que es la que medí haciendo tracción, ya hemos llegado a la falla. Y la madera, leamos lo que dice. Dice, en este tipo de esfuerzo, tradicionalmente, digamos, apoyamos y cargamos
pesos. Entonces la parte superior está comprimida, la inferior traccionada. La distribución de tensiones, donde el momento flector es máximo, empieza por tener una distribución bitriangular, pero la madera resiste menos a compresión que a flexión, incluso el módulo elástico. Y a tracción es algo superior al de compresión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando vamos superando las tensiones límites de compresión, ¿sí?, la parte de arriba, ¿sí?, entonces se van deformando la parte esta que está comprimida, ¿sí?, la distribución de tensiones pasa a ser parabólica, el eje neutro se desplaza, ¿sí?, y finalmente rompe por tracción. O sea, si nosotros la pensáramos como, repito, como en el acero, uno diría, bueno, a ver, si me resiste menos a compresión que a tracción, ¿sí?, entonces cuando yo aplico flexión, las tensiones de compresión y tracción son iguales, ¿no es cierto? Son iguales. Entonces uno diría, bueno, cuando la parte comprimida llegó al máximo ya va a fallar. Y resulta que no, que no es la falla, no se produce cuando los primeros puntos llegan al máximo, sino que se puede ir deformando la madera en la parte comprimida, pero es como que la parte traccionada, las fibras de abajo, todavía pueden resistir, ¿no? Y se puede ir, digamos, como aumentando la carga hasta que se produce lo que se llama la falla por flexión, ¿sí? Entonces la falla por flexión la podemos obtener, o sea, la resistencia por flexión se puede obtener con ensayos a flexión. Lo que yo ensaye a tracción o compresión para la madera, no lo puedo aplicar para flexión. Entonces hay que hacer ensayo a flexión, a tracción y a compresión, ¿sí? Entonces son distintas resistencias. Y repito, en el acero, yo con que sepa cuál es la tensión de fluencia, la mido solamente a tracción, por ejemplo, y listo, y esa me sirve para tracción, compresión, flexión, me sirve para todo. La madera, no. Hay que hacerle, digamos, conclusión, un ensayo para cada tipo de carga, ¿sí? Bueno, ¿qué influye en la resistencia a flexión? Por eso lo mismo, más o menos, siempre la inclinación de la fibra, los nudos, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, conclusión, hay una resistencia a compresión, otra a tracción y otra a flexión, ¿sí? El acero es una sola, que es la tensión de influencia. El hormigón es una sola, que es la de rotura a compresión, ¿sí? Y listo. Y acá tenemos mínimo estas tres, incluso según si lo hacemos paralelo a la fibra o perpendicular a la fibra, también va a volver a cambiar. Bueno, fatiga. La resistencia a la flexión disminuye al aumentar el tiempo de carga. Digamos, esta es otra característica de la madera. La madera, a través del paso del tiempo, va bajando su resistencia. ¿Se acuerdan que el hormigón dijimos que también, no tanto, pero un poquito baja, el acero no? La madera con el tiempo puede ir disminuyendo su resistencia. Si las tensiones son variables, ¿no? O sea, si esto ya es un tipo de carga que va cambiando en el tiempo, no es lo mismo que la carga que yo la coloco y ahí quedó. Cuando la carga va variando, la madera tiene buen comportamiento, digamos, ¿no? El acero, no tanto, el hormigón tampoco. Con esto, digamos, de que si repetimos las cargas, ustedes saben qué pasa con las calles de la ciudad. Van empeorando, digamos. La ciudad, las calles están cada vez más rotas o están igual que hace 10, 20 años.
¿Mm? ¿Cómo la ven Igual de ustedes? rota que hace 10, 20 años, profe. Yo diría que un poco más, ¿o no? ¿No te parece? No digo, siempre están rotos. Sí. No hay Si parámetro vos, ese, digamos, pero bueno. claro, si vos pasás por una misma calle muchos años, la va a ver cada vez peor. Y bueno, eso es, digamos, la repetición de cargas, ¿no? En el acero y sobre todo en el hormigón, va haciendo que se vaya rompiendo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo hago una calle de hormigón, por ejemplo, eh, paso un colectivo de saeta, la calle va. Paso un colectivo, uno va a decir, esto está perfecto, mira, esta calle tiene una gran resistencia porque pasa un colectivo cargadísimo o pasa un camión cargado y no le hizo nada. Bueno, pero cuando le pasen 50, 100 colectivos por hora o 20 colectivos por hora durante un año, 10 años, 20 años, anda a ver cómo quedó la calle. ¿No? Bueno, esa es lo que se conoce como fatiga. ¿Qué? Fatiga es cansancio, ¿no? Digamos, cuando se empezó a observar este tipo de cosas, dijeron, pucha, es como que la estructura se cansa, o sea, como que el hormigón, mi calle de hormigón, yo la cargué una vez, no pasó nada, ¿no? Como yo voy a hacer ejercicio, capaz de agarrar una pesa, una vez la levanto, pero la quiero levantar 2, 3, 5, 20 veces, seguro que ya no, yo por lo menos, ¿no? Bueno, digamos, esto de que empezaron a ver que los materiales parecían que se cansaban, porque después de cargarlo un montón de veces ya decían, bueno, listo, yo no resisto más, no aguanto más, y quedó el nombre ese de fatiga, ¿no? Bueno, pero la madera es buena frente a esto, ¿no? Es mejor en realidad, digamos, que el hormigón y el acero. Bueno, entonces vamos a trabajar, eso a ver si tenemos tiempo de hacer algún ejercicio con tensiones admisibles, ¿no? Que bueno, por supuesto estas se miden con ensayos de muestras, eh, con unos márgenes de error bastante grandes, ¿no? Porque, repito, la madera yo no la fabrico, entonces tomaremos una especie, un tipo de ensayo, ensayaremos un montón de muestras y de ahí se dirá, bueno, esto es lo que esperamos que resista si la madera viene del mismo lugar y me la da el mismo proveedor, digamos, y la misma variedad de árbol, del mismo lugar y con todas esas condiciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, se puede tomar estas tensiones como guía, ¿sí? Y fíjense que, bueno, tenemos para flexión y tracción, compresión paralelo o perpendicular a la fibra y corte paralelo y perpendicular a la fibra. Eh, Valores, repito, por categoría de madera. Entonces, con esto se puede trabajar, ¿sí? Repito, acá hay como un margen de seguridad bastante grande o de incertidumbre en realidad. Entonces, bueno, hay que tomarlo así. Y si no, bueno, si uno quisiera más precisión como la que podemos tener con el hormigón, con el acero, bueno, primero tendría que ser madera industrializada digamos, producida por alguien, por más que sea de cultivo, que alguien cultive, ¿no? Y me asegure entonces, ¿no? Que son árboles sanos, que es la misma variedad de madera, del mismo clima, del mismo suelo, y yo podría de ahí sí hacer todo un programa de ensayos y obtener estos valores con mayor certeza, digamos, para la madera que realmente voy a usar. Si no, digamos, esto es una guía, también está el nuevo reglamento, así que en madera, repito, no se hacen, al menos acá todavía no se hacen estructuras importantes, pero el resto del mundo sí. Y ahí ya no vamos a tomar un valor estimado de resistencia, sino que bueno, ya se trabaja de otra forma, ¿sí? Eh, bueno, por una cuestión de idioma, se acuerdan que yo siempre les digo, le llamamos tirantes, ¿no? Hasta una cierta medida,
¿sí? Tirantes o viga, en realidad, pues estas son secciones cuadradas o rectangulares. La madera se mide por pulgadas, acá, mi pie, no sé por qué, pero bueno. Y cuando la sección es más chica, ¿no? O sea, uno cuando habla de tirante tiene, digamos, a partir de 3 pulgadas, una cosa así, la menor dimensión. Las tablas, fíjense, estas son las secciones, ¿no? Obviamente. Las tablas son, bueno, las que tienen una dimensión muy chiquita, digamos, 1, 2 pulgadas. ¿No? Tablón, acostumbramos llamarle el que tiene 2 pulgadas o un poco más. Y repito, si ya vamos a 3 pulgadas, ya pasa a ser un tirante. ¿No? Una cosa así. De todas maneras, bueno, siempre hay que ir o averiguar en las madereras qué es lo que se consigue, qué es lo que usualmente se vende, ¿no? Bueno, tienen unas tablitas, un típico techo de madera, todo de madera, las columnas, elemento normalmente cuadrado, viga, tirante, es como que la viga es la que tiene 3 por 6 pulgadas, 4 por 8, 4 por 10. Habitualmente, como se ve acá, la columna y la viga seguramente van a ser de una madera más resistente, más cara. Y los tirantes, que serían como las vigas secundarias, normalmente lo usamos de pino, que es más barato, ¿no? Fácil de trabajar y que se consigue también fácilmente. ¿Sí? Y después, bueno, el resto, esto es machimbre, encima puede ir teja, puede ir chapa, nada, a veces se puede colocar con listones directamente la teja sin colocar machimbre, o la chapa, bueno, hay infinidad de maneras, ¿no?, de trabajar con la madera. Acá vemos, ¿ven? Fíjense acá se puede. Este techo es igual al otro, nada más que se ven las tejas, me ahorro el machimbre, digamos. Si el machimbre es por ahí una cuestión de que queda más lindo, o tiene un mejor comportamiento térmico que tener la teja directamente, ¿no? O sea, la teja, una vez que le damos fuerte el sol, empieza a pasar mucho calor para abajo. Pero bueno, esto es mucho más económico porque me estoy ahorrando todo el machimbre. O esto, que es directamente chapa, térmicamente ya sabemos qué va a pasar, pero bueno, mucho más barato, ¿sí? Bueno, si hacemos algo de práctico, después te lo vemos. Y ya para terminar, para que sepan, capaz que ya lo saben, también se está empezando a usar, yo creo que cada vez más, estas maderas laminadas se llaman, que es simplemente, bueno, esto ya es como que a partir de tablas, tablas, no sé si las llegan a ver, y con un adhesivo se puede, ya digamos que entre comillas, fabricar, no es que vamos a fabricar madera, por supuesto, pero ya podemos fabricar, digamos, escuadrillas, ¿no? O sea, dimensiones de sección y de largo que por ahí con la madera natural de una sola pieza no las conseguimos, ¿sí? Con eso se puede hacer piezas ya mucho más largas, mucho más grandes, y esto ya es, digamos, no es que fabricamos la madera, pero fabricamos piezas de madera, ¿no?, ya del tamaño que nosotros queremos. Entonces esto es mucho mejor desde el punto de vista estructural, ¿no? Tenemos mejor datos de propiedades mecánicas y tenemos asegurado, ¿no?, una escuadrilla y una longitud, ¿sí? E incluso esto uno lo puede hacer a medida, ¿sí? Así que, ¿cuál es el problema? Como siempre, esto es más caro. Si van a comprar una viga o un tirante de madera, ¿no?, común, comparado con el laminado es mucho más caro. Pero bueno, repito, tiene mucho
mejor garantía de su comportamiento estructural que el otro, ¿no? Esto ya es, repito, una fábrica de piezas de madera, ¿no? Incluso, esto, bueno, no sé dónde es, la verdad, ¿no? Bajé la foto de internet, pero digamos ya con madera laminada también se puede hacer secciones variables. Ya fíjense lo que es el tamaño que tiene este techo, ¿no? Entonces esto ya está lejos de eso que vimos al principio, de ese quincho, esa galería, digamos que bueno, que estructuralmente no es una cosa muy importante y funciona muy bien, lo que conseguimos acá en madera. Pero bueno, si ya uno quisiera hacer algo como esto, se puede hacer. En el resto del mundo se usa mucho la madera, ¿no? Miren, ese tipo de cosas que se pueden hacer con, obviamente, madera laminada, ¿no? Ya se puede fabricar curva, recta, del tamaño que uno quiera, ¿no? Así que, bueno, tal vez llegue eso por acá, tal vez no, ¿no? Veremos. Pero bueno, ese es el panorama rapidito, ¿no? De lo que es la madera, desde el punto de vista de la construcción, o sea, desde el punto de vista del uso estructural de la madera, ¿no? No, repito, del uso de muebles, carpinterías, que eso es más de la ingeniería industrial en realidad que de la nuestra. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les parece? ¿Les gusta la madera? ¿No les gusta? Profe, justamente por eso es que se aplica el estilo construcción con madera en el estilo de wood frame, ¿El estilo qué? eh, a comparación del steel frame. Bueno, el steel framing es un método constructivo, no es en realidad ninguna novedad. Eh, es novedoso tal vez en Salta, que se le está dando impulso, hay una empresa que le está dando mucho impulso, pero sí una realidad que en el mundo, digamos, se trabaja mucho con steel framing, con madera, muy similar al steel framing. El steel framing es, en vez de nuestra idea normal de cómo hacer una casa, que es colocar columnas en las esquinas, digamos cada 3, 4 metros, columnas de hormigón, de ahí vigas de hormigón y bueno, encima una losa o encima un techo de madera o de chapa, y después usar las paredes como cerramiento, ¿no? Lo que se hace con el steel frame y la madera es, en vez de tener, repito, una columna acá y otra a los 3 metros, ¿no? Es poner una columnita cada, capaz que 40, 50 centímetros, ¿sí? Si es una columnita hecha con un perfil metálico, que normalmente va galvanizado para que dure, eso es el steel framing, justamente con acero. Entonces, esa construcción tiene estructura de acero, ¿no? Y son como estructuritas, una cada 40 centímetros, ¿sí? Y si no, también se puede hacer, y hay muchos países que acostumbran así, es, en vez de una columna metálica, una columnita de madera. Entonces poner columnitas de madera también cada 40, 50 centímetros. Y por supuesto que apoyada en cada una de esas columnitas va una viga, ¿no? Y ese es el concepto del steel framing y con la madera es lo mismo. Es hacer ahora, repito, muchas columnitas. Entonces se puede hacer con maderas de sección chiquitita o con perfiles chiquititos, metálicos. Chiquitito me refiero a comparado con una columna de hormigón que por lo menos tiene 20 por 20 centímetros, como mínimo. Y los perfiles son de 7 centímetros, de 10, y una chapita doblada, o una maderita de 3 por 3 pulgadas, una cosa así. ¿Se dan cuenta? Entonces son modelos estructurales, digamos, el hormigón, como el mínimo es 20 por 20, hasta el reglamento pide que el mínimo sea 20 por 20, no puede ser una columna de hormigón de
de 5 por 5 centímetros, digamos, es imposible. Entonces, por lo menos la voy a hacer de 20 por 20 y eso ya me permite separar las 3, 4 metros, digamos. Y entonces el concepto ese es, bueno, después hago una pared, hago un durlo, hago lo que fuera entre columna y columna, y si el día de mañana quiero ampliar o quiero modificar, puedo sacar todo porque solamente trabajan las columnas que están, repito, a 3 metros de distancia o 4. El steel framing o la madera, no, tengo un elemento estructural cada 40, 50 centímetros, ¿sí? Que también de esa manera es fácil modificar, ¿no? Pero no, tampoco puedo eliminar una pared completa como si nada, así que habrá que ver cómo queda apoyado ese techo, porque, repito, los techos de esos sistemas constructivos van apoyados en todas esas columnitas, ¿no? Entonces, bueno, si quiero sacar toda una pared, bueno, habrá que ver cómo hago para apoyar el techo, pero con la ventaja que es todo liviano, ¿no? Entonces, es muy fácil cambiar un tipo de apoyo a un techo liviano, y cosa que con una losa, por ejemplo, no puedo cambiar, ¿no? Una losa ya está, una vez que la hice ya no puedo sacar una columna, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si más o menos eso era el comentario, ¿no? Sí, eso era, profe. Gracias. Bueno, bueno, nos vemos el viernes, entonces vamos a hacer algo de dimensionado de hormigón, ¿no? Y bueno, el tema del parcial, entonces vean la solución y cualquier duda la vemos el viernes. Así que bueno, será hasta el viernes. Hasta luego. Hasta el viernes, Chao, profe, Hasta luego. que nos vemos. Sí.